bendiga. Gracias a Dios. Como siempre digo hoy, hasta hoy nos ha ayudado el Señor. Y aquí estamos. Hoy quiero saludar a los hermanos que nos escuchan por internet, en Buriscal, en diferentes lugares, ¿verdad? Quiero saludarlos y desearles una bendición especial a toda gente que nos escuche y los guarde, y que la palabra fluya a sus vidas en una forma especial, que puedan ser bendecidos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Amén. La palabra de Dios trabaja en una forma que nosotros no entendemos. Dice la palabra de Dios que como crecen los huesos del niño en el vientre de la madre, como ignoramos eso, así ignoramos la obra de Dios. Es un misterio, es una cosa tremenda. Dios trabaja en una persona que a veces de la misma persona se da cuenta, pero al escuchar la palabra va haciendo la obra en su mente y en su corazón, porque la obra de Dios inicia de adentro para afuera. Entonces a veces eso es muy importante, y damos gracias a Dios por eso. Dios bendiga a los hermanos. Si hay algún hermano de los que nos escucha que esté enfermo, como estuvo una hermana fiscal en estos días, llamada Estrella, que estuvo muy enfermita, que el Señor ponga su mano sobre ella y reciba sanidad, porque Cristo vino a sanar a los enfermos, Cristo vino a libertar a los cautivos y a salvar a los perdidos. Amén. Damos gracias a Dios por su gran amor y su gran misericordia. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la semilla. No vengo a hablar de la semilla, cuando hay semilla que vamos a pedir plata. Gloria a Dios. Pero no es eso. En San Juan capítulo 12, versículo 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mucha gente, hermano, que nos escucha en diferentes lugares. Yo les pido oración por ellos. Estemos orando por ellos, hermanos. Somos misioneros por internet. El internet entra a veces, donde no entra, muy difícilmente llega un pastor. Yo sé que hay gente que escucha esta palabra en lugares donde difícilmente va a ir un pastor o va a ir una iglesia ni nada. Pero la palabra dicha, esa ha sido la bendición de Faro Caribe, que Faro Caribe entra a todos los rincones de la tierra. Amén. Y cantidades de gente que ha aceptado a Cristo por medio de Faro Caribe. Entonces hay que también orar por esos medios, y que Dios los bendiga y les dé lo necesario. Ellos tienen sus gastos. Dijo Jesús, cuando ya Jesús llegó un momento en que iba a entregar su vida por nosotros, dice en San Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo,
su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la tendrá. Amén. Entonces, Jesús habló muy claro, era necesario que Él muriera. Porque si Jesús no muere, no hay fruto. Y son millones de cristianos que hay en toda la tierra. Por el fruto de la muerte de Cristo. De igual manera, si el creyente no muere, queda solo. Nunca va a caer fruto. Porque a eso se refiere. ¿Y a qué quiere decir que muera? No es físicamente, sino morir a muchas cosas que tal vez nos gustan, pero tiene que morir a esas cosas. Para alcanzar algo, a veces hay que abstenerse de muchas cosas. Que puede un atleta, un jugador de fútbol, tiene que cuidarse mucho, tener sus ejercicios, una dieta especial. No puede tomar cosas raras, ninguna cosa. Tiene que cuidarse. Y aún por un trabajo aquí en la tierra, cosas que a ellos les agradan, tienen que evitarlas para poder alcanzarlo. En el caso de la siembra también vemos que usted siembra un grano de maíz. Usted lo siembra y se va. Usted no puede hacer nada, que es la obra de Dios. Usted siembra la palabra y el que hace la obra es el Señor. Uno no puede hacer nada. Usted sembró el granito de maíz o el arroz, lo que sea, y lo dejó ahí. Y ahí en adelante el trabajo le pertenece al Señor. Usted no puede hacer nada. Que ese grano pueda nacer. Y nace 2 hojitas y empieza a crecer. Pero el grano desaparece. El grano automáticamente desaparece. Se convierte en tierra. Pero el tallito es el que nace y empieza a crecer. Y un día usted va a recibir una mazorca de maíz con 600, 800 o 1000 granos. Puede tener una mazorca de maíz, de acuerdo al tamaño. Pero usted sembró solamente un grano. La espiga de arroz es lo mismo. Usted sembró solo un granito de arroz. Y ese granito se va a convertir en una espiga con una gran cantidad de granos. Así sucede cuando alguien vive para Dios y muere a los deseos de la carne, al pecado, a todo lo que el mundo obedece, a la borrachera, a la parranda, a bailar la macarena y todo ese montón de cosas que ofrece el mundo, y muere a todas estas cosas, va a traer mucho fruto, porque Dios le va a usar en una forma especial para su gloria y para su honra. Pero tiene que pagar el precio. Yo le decía a los hermanos el sábado, estábamos ahí, vinieron a ayunar, que hay gente que quiere vivir en el mundo, y vivir en el mundo y vivir en Cristo, aparentemente como a medios, y quieren que Dios los bendiga. Viera que el Señor es más inteligente que nosotros, nadie lo engaña. Amén. Ese sistema lo usa mucho el religioso. El que peca y reza empata, en Cristo no empata, en Cristo es o no es. En Cristo es o no es. Gloria a Dios. Entonces ahí está el asunto. Cuando un cristiano da un buen testimonio donde quiera que esté, por causa de esa persona, el nombre del Señor va a ser
glorificado. Amén. En gran manera. Pero cuando una persona da mal testimonio y se comporta igual que la gente del mundo, el nombre del Señor va a ser blasfemado por causa de él. La misma Biblia dice que el nombre del Señor es blasfemado por causa a veces del mismo pueblo. Y esa es una de las cosas que ha afectado a la iglesia en todos los tiempos y en toda la tierra. Porque no crea usted que solamente ahora hay pecado. En los tiempos de la iglesia primitiva, en la iglesia de Corintios, habían unos pecados terribles. Pecado tan terrible que un hombre vivía con la misma esposa, con la mujer del papá. O sea, el papá y el hijo vivían con la misma mujer. Pecados terribles habían en ese tiempo. O sea, todo el tiempo, aún en la iglesia han habido errores grandes y pecados. Pero dicen que todas las cosas que han sucedido, Dios las ha permitido para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Y yo le digo una cosa, que usted busca a Dios de todo corazón y se consagra a Él de todo corazón, yo le aseguro que va a ser muy bendecido. Amén. Claro, posiblemente va a tener lucha, porque todo el que busca de Dios va a tener alguna persecución, lógico. Pero el del mundo, aunque no busca a Dios, siempre tiene persecución. Y a veces hasta lo golpean en la calle. Entonces, de todas formas, estamos en esta tierra. Pero, qué importante es poder presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Cuando una persona busca a Dios de todo corazón, se consagra, paga el precio. Paga el precio. Va a empezar el Espíritu Santo a usarlo, a darle dones, a moverse en esa persona. Porque ahí está la presencia de Dios en su vida. Entonces Dios va a empezar a moverse en esa persona. Amén. Gloria a Dios. Y aún el enemigo, el diablo, cuando una persona se consagra, no lo soporta. Amén. Porque si algo no soporta los demonios, es la santidad. Porque ellos son inmundos. Amén. Entonces, cuando hay alguien santo, hombre o mujer santo, los demonios no se le acercan, pero ni a 20. Más bien donde lo ven, se van, porque les da miedo que lo protegen. ¿Entienden? Y solamente la presencia de esa persona, hay algo ahí tremendo. Pero una persona, como le digo, consagrada, ¿sí?, que en verdad haya nacido de nuevo. No es fácil, pero tampoco imposible. Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya que ahí contesta lo que leímos en San Juan. En San Juan 16, San Juan 12, 24. Ahí lo contesta. Y Pablo lo hace así como rogándole a la iglesia de los romanos. Rogándole. Dice, así que hermanos, os ruego. ¿Qué rogar? ¿Qué rogar? Es insistir. Es una insistencia. Os ruego, le ruego, por favor,
Como cuando una madre tiene un hijo mal portado y dice, por favor, te ruego que cambies, que dejes eso. Te ruego, por favor, que cambies, ¿verdad? O alguna cosa que tenga la del hijo de la mamá, dice, te ruego, por favor, yo no quiero verlo así. Y más o menos Pablo habla en esos términos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Habla de vuestros cuerpos porque le está hablando a la congregación, no le está hablando a una sola persona. Entonces digo, os ruego, está hablando a gente, a varios, por las misericordias de Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, evitando un montón de cosas. Antes la gente llevaba al templo algún sacrificio, un cabrito, alguna cosa para perdón de pecados. Ahora usted tiene que presentar su propio cuerpo en sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional, en alabanza, en adoración y en consagración a Dios. Ahora es diferente, ahora es uno el que se presenta. Aleluya. Y dice, no os conforméis a este siglo, a todo lo que oímos, hermano, hoy en día. Consejerío terrible que hay ahora, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está hablando de la mente, que nuestra mente se ha cambiado, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nosotros mismos entendamos qué es lo que Dios quiere conmigo. Usted, de acuerdo a esta palabra, usted va a entender qué es lo que Dios quiere con usted. Como dijo el hermano Víctor, hay un montón de cositas que hay que quitar de nosotros, algunos detallitos que hay que irlas quitando, hermanos. Como dice la Biblia, como la luz de la aurora, que empieza a aclarar y aclarar hasta que el día sea perfecto. Pero hay gente que en lugar de aclarar cada día más oscuro, porque va para acá. Y al final se aparta. Al final se aparta esa persona del Señor. Porque no va como la luz de la aurora. El propósito de Dios no es que usted se ha cambiado ya, porque tampoco se trata de eso. Pero sí tenemos que ir cada día mejorando, esforzándonos delante de sí, a tener una vida agradable a Dios. Y el que lo consigue, bienaventurado. Amén. Y el que consigue eso, bienaventurado. Gloria a Dios. Que la gente del mundo lo pueda ver a usted como muerto. Dice el hermano Víctor que él una vez una profesora empezó ahí a molestarlo, ¿verdad? Decir algunas cosas como a conquistarlo. Y, o no sé a qué, a tomar, bueno, no, algo así. Y le dice la señora esa al hermano, yo le voy a decir una cosa, usted es un hombre muerto totalmente, usted no tiene nada, usted está muerto. Y dice el hermano, yo me puse tan contento, porque dije, eso es lo necesario, el cristiano tiene que estar con él. Amén. Amén. El cristiano tiene que estar con él. Vivo para Dios, muerto para el pecado, muerto para la maldad, para todas las cosas que hay. Muerto para el mundo, pero vivo para Dios, haciendo buenas obras para la gloria de su nombre. Qué bueno. Gloria a Dios. Otra parte que habla muy bonito el Señor es
en el libro de Corintios. Libro de Corintios. Segunda de Corintios 5, 17. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A mí no me puede decir nadie que está en Cristo si no ha cambiado. Porque eso me dice la palabra. No es que yo sea legalista, es que eso dice la palabra de Dios. Aún en un borracho tiene que haber un cambio. Y un borracho, ¿qué le pasa? Se emborracha. Entonces ya eso es un nuevo borracho. Estaba bueno, pero ya está borracho. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Lo mismo sucede aquí, al otro lado. Si alguno está en Cristo, tiene que ser diferente. Porque Santiago dijo que un agua no puede dar dos fuentes, dulce y amarga. La da amarga o la da dulce. El fruto es lo mismo. Del árbol malo no se pueden recoger frutos buenos, ni del árbol bueno se pueden recoger frutos malos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conoce usted a un cristiano? En los frutos. En los frutos. Un hermano que dice, ahí estaba el sábado. En una fiesta ahí. Deja dudas, a no ser que ande predicando. Que esté en un baile. O en alguna fiesta. Anda predicando o no ha nacido de nuevo. ¿Entiendes? Porque claro, una persona también puede ir a un lugar de estos a hablar de la gente, aunque no es lo correcto, no es correcto. Había que buscar mejor otro lugar más adecuado para eso, para hablar del Señor. Pero tiene que haber un cambio. Y es que yo estaba meditando en estos días acerca de eso. Tiene que haber un cambio. Y hoy y ahora, hermanos, hay gente que no se sabe si eso no es. ¿Por qué? Por la forma de vivir. Pero tiene que haber un cambio en la persona. Tiene que haber un cambio. Gloria a Dios. Tiene que haber una investidura en la persona. Usted ve a mi hijo, Jonathan, ahí, en sus trabajos normales. Pero ya cuando se pone el uniforme, ya hubo en él un cambio, aún en la vestidura. Entonces ya es respetado como una autoridad del gobierno. ¿Me entiende? Y entonces nosotros tenemos que ser reconocidos como autoridad del reino. Como autoridad de reino. Porque servimos a Dios. Somos también soldados de Cristo. Lo cantábamos antes los niños, ¿verdad? Hace muchos años. Somos soldaditos, siervos del Señor. Somos soldaditos, siervos del Señor. Nosotros somos soldados del Señor. Dios nos ha llamado para que le sirvamos a Él. Amén. Gloria sea a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Cambio. Aleluya. Todas son hechas nuevas. Un cambio. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio
el ministerio de la reconciliación. Hermanos, Cristo nos reconcilió, o más bien el Padre nos reconcilió con Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que trabajar por la reconciliación de la gente con el Señor, que se vuelvan a Dios, que dejen el mundo, ¿verdad? Que Dios habitaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Vea qué maravilloso. Reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a sus pecados. Gloria a Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. La hermana puede decirle a alguna persona por ahí, sea quien sea, amigo, Jesús te ama. Amén. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Jesús quiere limpiar sus pecados. El Señor quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que usted entre al reino de Cristo. Que salga del reino de las tinieblas y entre al reino de Cristo. Porque son dos reinos. Está el reino de las tinieblas y está el reino de Cristo. Dice Pedro que Él nos sacó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó ¿dónde? A su luz admirable. Qué maravilloso es eso. Y a veces leemos la palabra así como que, pero la palabra es hermosa. La palabra de Dios está en letra, pero en el momento que usted la lee o la escucha, se convierte en espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Mis palabras son espíritu y son vida. Gloria a Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no hay un lugar a donde no entre y nos pueda sanar a nosotros. Yo la semana pasada estuve muy mal de salud, pero gracias a Dios, el mismo médico me dijo que gracias a Dios la infección esa reventó sola y tampoco boté más sangre de la cuenta. Llegó el momento donde solo paró, porque Dios tiene control de esas cosas. Algunos han tenido que ir al hospital, les hagan algo ahí, pero gracias a Dios que Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Como decía alguien, Dios aprieta, pero no. A veces somos humanos. Dijo el apóstol Pablo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Amén. Pero nosotros nos enfermamos, pero tenemos quien también nos sana. Tenemos quien nos sana, Él es nuestro sanador. Dice la palabra, yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. Yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. En Isaías dicen que el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó, y por su llaga fuimos curados. Por pura misericordia. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestras. Es decir, esto es cierto, que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras enfermedades. Y por su llaga fuimos curados. Amén. Nuestra vida, hermano y hermana, la vida del cristiano está en las manos del Señor. Nuestra vida está escondida
en Cristo. A ver, prediqué yo de eso. Mi vida está escondida en Cristo. Hay un canto muy lindo que habla de eso. Escondido en Cristo estoy. Nada me apartará. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es cuando una persona ha nacido de nuevo y vive en Cristo. Pablo al principio del ministerio tuvo una queja y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, eso es lo que hago. Había una ley que aún a Pablo lo llevaba a hacer cosas que Pablo no quería hacer, y a veces nos pasa eso. A veces hacemos cosas que no queremos hacerlas, pero cuando nos damos cuenta ya la hicimos. Y eso dijo Pablo: miserable de mí, esa naturaleza caída. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero es lo que hago. Pero él mismo dice: pero gracias al Padre por Jesucristo, que murió en nuestro lugar y nos perdonó. Amén. Amén. Qué lindo, hermano. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que murió en nuestro lugar, y por Él tenemos perdón. Usted y yo todos los días pecamos, todos los días fallamos. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Por eso no se olvide, antes de acostarse, pedirle perdón a Dios todos los días. Y cuando se levanta, preséntese al Señor. Amén. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Gloria a Dios. Decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengue, es decir, es necesario que yo me humille para que Él crezca en mí. Si usted no se humilla, el Señor en usted no va a crecer. Tenemos que humillarnos delante de su presencia para que Él crezca en nosotros. Tenemos que ser gente perdonadora, gente que nos apartemos cada día de lo malo, que nos esforcemos, apartamos cada día de lo malo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración de ellos. Pero el rostro del Señor está contra el que hace el mal. Es que el que hace el mal no le espera nada bueno. Y hay gente que quiere vivir como quiere y quiere recibir bendición. Y a veces a mí la gente no me comprende, y que yo soy legalista. Pero es que Dios no puede bendecir el pecado, hermano. Oiga, yo le pago a usted lo que sea, con tanto que usted me busque una cita en la Biblia, una, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios en alguna ocasión ha bendecido el pecado. Oiga bien, nunca aparecerá. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, para limpiarnos de todo pecado y que pudiésemos ser salvos. Si confesamos a Él nuestros pecados, primera de Juan, capítulo 5, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que confesarlo. Pedro dijo, y vamos cerrando, arrepentidos y convertidos. ¿Cuál conversión está hablando ahí? Segunda de Corintios 5:17. Un cambio, que la gente a veces dice, mira cómo cambió fulano. Cambió fulano. Ya no es el mismo. Ya está glorificando a Dios esa persona. Era esto y ahora
no es. Era, pero ya no es. Gente se ha convertido al Señor, esta gente criminales, ladrones, de todo lo que usted puede pensar, y se han convertido a Dios y han llegado a ser grandes hijos. Un hombre narcotraficante terrible que había matado mucha gente, mexicano, lo que es, y se convirtió al Señor y la gente no le creía. Y viera cómo lo usa el Señor ahora. La gente tenía razón, no le creían, era muy malo. Pero cuando alguien se vuelve a Dios, Dios lo perdona y Dios lo levanta y lo usa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero tiene que haber un cambio. Amén. Tiene que haber un cambio. Gloria a Dios. Tiene que haber un cambio. Que ya no es el mismo. Ya es una nueva. Cuando yo acepté a Cristo, dejé a mi familia, ¿qué va a cambiar de edad? ¿Qué va a cambiar de edad? ¿Viera usted cómo era yo en el mundo? ¿Qué va a cambiar eso? Pero yo no cambié, pero Jesús me cambió. Amén. Jesús me cambió. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya tengo bastantes años de estar en las manos de Dios y no quiero dejarlo. No quiero dejarlo porque es lo mejor que usted puede tener. Gloria a Dios. Cerramos, hermanos, con el primer versículo, 12:24 de San Juan. 12:24 de San Juan. Gloria a Dios. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Se queda solo. Es decir, si un creyente no muere al viejo hombre, se queda solo. Y podrá llevarnos al capítulo 6 de Romanos, que habla de la muerte del viejo hombre, pero se nos extendería mucho el tiempo y tenemos que ministrar también la cena en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar todos, hermanos. Hoy vamos a orar por los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares. Todos, hermanos. Oiga, les voy a pedir un favor. Oremos por ellos. Oremos por la gente. Vamos a orar por ellos. Padre Celestial, en ese momento venimos orando por los hermanos y hermanas que nos escuchan en los diferentes lugares de este país y aún fuera de este país. Padre Celestial, extiende tu mano. Amado hermano o hermana que nos escucha, si tiene algún dolor, alguna dolencia en su cuerpo, ponga su mano ahí en el lugar afectado en este momento. Santo Dios, Padre, en el nombre En cualquier lugar de su cuerpo, ponga su mano ahí y recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, por el poder de la palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, recibe salud, recibe sanidad, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos curados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí también si hay algún enfermo, recibe sanidad en el nombre de Cristo, porque a eso vino Jesús, a sanar y a salvar y a liberar al hombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.